Himno 65, más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, oh Dios, de ti, yo quiero estar, aunque sobre una cruz me haya de alzar. Mi canto aún así constante habrá de ser, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Si en vuelo celestial al cielo voy, y sol y luna atrás dejando voy, alegre entonaré mi canto sin igual, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Himno número 41, un amigo es más que hermano. Un amigo hay más que hermano, Cristo el Señor, quien llevó en su cuerpo humano nuestro dolor. Este amigo moribundo, padeciendo por el mundo, le mostró su amor profundo, dale olor. Hoy, ayer y por los siglos, Cristo el Señor es el mismo fiel amigo, ven pecador, es maná en el desierto nuestro guía. Gracias damos, Señor Padre Celestial, por todas las bendiciones recibidas durante el transcurso del día de ayer y también por las bendiciones que estamos recibiendo el inicio de esta mañana, Padre Santo. Queremos, Señor bendito, que bendiga grandemente esta radio, estos ministerios, el ministerio radial. Bendice el mensaje de amor para salvación. Bendice, Padre Santo, al director administrativo de la radio, nuestro hermano Alfredo Talí. Sígale dando esa fuerza, ese ánimo y esa sabiduría, Padre Santo, para poder conducir esta radio. Padre Santo, permítanos a nosotros los predicadores estar siempre anuentes, atentos a hacer nuestro trabajo y que todo sea para la honra y gloria de Dios. Padres, gracias te damos por esta bendición. Te suplicamos que sea con cada uno de nosotros y que durante el transcurso del día sea tu palabra proclamada de la mejor manera posible. En Cristo damos la gracia y le pedimos estas cosas. Amén. Amén.
y amén. Vamos, hermanos, sí, vamos en esta mañana 41, un amigo es más que hermano. a reflexionar en la bendita palabra de Dios. Y vamos a iniciar nuestro estudio en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, sí, y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos, hermanos, brevemente, en los próximos minutos que nos quedan, echarle ganas al estudio de esta mañana. Quiero ubicar el contexto de qué es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar. El verso 5 es parte de la idea del verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Y después le sigue el complemento del verso 5, el verso 6, el verso 7. En otras palabras, amados hermanos, aunque usted puede fácilmente enseñar sobre el verso 5, dése cuenta que tiene que tomar el verso 4, 5, 6, 7 en cuenta. Debe de tomarlo muy en cuenta. ¿Quién escribe? Escribe el apóstol Pablo. Le escribe al joven Tito, sí, le escribe a Tito, que para ese entonces lo dejó en la isla de Creta, con el propósito de corregir lo deficiente que había en la congregación local en esa ciudad. Ahora, el verso 1 comienza con una recomendación a los hermanos en ese lugar para que ellos, sí, para que ellos obedezcan a las autoridades. Sí, usted lo puede notar ahí. Para que ellos obedezcan a las autoridades, a los gobernantes,
que estén dispuestos a toda buena obra. Muchas veces podemos, amados hermanos, cometer el grave error de no querer obedecer a las autoridades. Sin embargo, para nosotros los creyentes, dice el apóstol Pablo, recuérdale que se sujeten a los gobernantes. Literalmente, a gobernantes, a autoridades, o sean a los que gobiernan con autoridad. En Colosenses 1:16 aparece como los que están en principado, los que tienen puesto de dignidad, los que están en potestad o en potestades. Son términos combinados para demostrar poder y autoridad. Hay veces nos podemos insurreccionar y esta frase es tan popular en muchos lugares sí. Espero que nos sigamos escuchando, amados hermanos. Hay un fuerte fallón de electricidad. Sigamos estudiando la bendita palabra de Dios. Estamos analizando el capítulo 3, versículo 1. Sí, estamos estudiando Tito, capítulo 3, versículo 1. Mis disculpas, amados hermanos, estuvimos unos segundos, unos minutos por problema de electricidad. Entonces, decíamos que el apóstol Pablo exhorta a Tito, le enseña a Tito para que él enseñe a los hermanos a guardar a obedecer a las autoridades. El romano decía de que las autoridades son puestas por Dios. Decíamos que muchas veces podríamos hablar de desobediencia, podríamos hablar de insurrección popular, son términos muy populares en nuestros países, en Latinoamérica. Y muchas veces, muchos cristianos pueden verse involucrados en este tipo de situaciones. Déjeme decirle, hermanos, que la desobediencia civil
es una filosofía antibíblica que viene del principio de que el fin justifica los medios. Esto no es de Dios, sino de los hombres rebeldes a la voluntad de Dios. Romanos 3, 9, 8. Romanos 3, 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? El Espíritu Santo repudia tal filosofía. La buena causa, entre paréntesis, que la persona piense no justifica que él se levante en desobediencia civil. El cristiano se sujeta al gobierno y es ciudadano obediente. Sí, debemos tener cuidado. Debemos tener sumamente cuidado, hermano. Podemos hacer uso de reclamar nuestros derechos, pero de la manera cívica, de la mejor manera posible, hermanos. Demostrar nuestra inquietud sin demostrar rebeldía porque es pecado, sin demostrar anarquía, porque esto no es de Dios. ¿Estamos claros, amados hermanos? Estamos claros. ¿Qué más tenemos? Romanos 13, 1 al 7, sométase en todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Primera de Pedro 2:13, por esta causa, por causa del Señor, someteo a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Exhorto ante todo a los que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Sí? Mateo 17, 24 al 27. ¿Sí? Mateo 22, 21. Da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que obedezcan implica obediencia a todos los que están en niveles de superioridad. El cristiano es ciudadano ejemplar, obediente. El único que puede impedir la obediencia a las autoridades es cuando éstas se propongan a contradecir la voluntad de Dios. Ahí es donde el cristiano entonces debe tomar la decisión, ante bien obedecer a Dios antes que a los hombres. 4:19
y Hechos 5:29. Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y quiero terminar con la parte final del 1 cuando dice que estén dispuestos a toda buena obra. Que estén apresto. En la vida pública del cristiano, este debe de ejercer, sin duda alguna, la realización de todas buenas obras que conlleve al beneficio de él como de los demás. Romanos 13:3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrá alabanza en todo, y tendrá alabanza de ella. El cristiano coopera en su país con cualquier obra buena en la vida de la nación. Tres dos. Hay 7 responsabilidades del cristiano presentadas en el versículo 1. Y este es sujetarse, obedecer, estar dispuesto, no difamar, no ser pendenciero, ser amable y mostrar mansedumbre. El ser tal persona no es un mero ideal, es la respuesta de Dios a un mundo perdido. Es muy importante, hermano, notar esto. El cristiano debe de sujetarse, obedecer, estar dispuesto, no difamar, no ser pendenciero, ser amable, no calumniador. Que a nadie difamen. La palabra difamar se emplea con la ¿verdad? O es igual a blasfemar. Otras versiones dicen no insultar, no injuriar, no hablar mal, no decir mal, no hablar perjudicialmente, no calumniar. Judas 1, verso 9 al 10, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero esto blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en la que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionables. Aquí aparece la palabra difamar en el versículo 9. Cuando dice no se atrevió a preferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. En nuestra versión dice maldición. En el 10 dice blasfeman. Es decir, que la palabra se utiliza de manera intercambiada. ¿De acuerdo? El maldecir o el usar un lenguaje abusivo para dañar el carácter de otra persona es incorrecto delante de la presencia de Dios.
7:45 hora Centroamérica, 8:45 hora centro. No podemos, sí, no podemos irnos directamente al versículo 5. No podemos irnos directamente al versículo 5 sin antes explicar el contexto de lo que se viene hablando. Quiero seguir, amados hermanos. Permítanme buscar por acá mis apuntes del versículo 3 en adelante. Versículo 3 en adelante. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénanos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador
¿Se acuerdan, hermanos, de las 7 virtudes? ¿Sí? En el versículo 1 y 2. Ahora, en el versículo 3 hay 7 dificultades. Podríamos hablar 7 vicios. Porque dice el versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensato, rebelde, extraviado, esclavo de la concupiscencia y deleite diverso, viviendo en malicia, envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Qué hermoso juego de palabras, hermano. Te presentan las cosas que debes tú hacer, pero también te presentan las cosas que tú ya no debes de hacer o ya no debe de ser. Se pone interesante el estudio. La palabra porque introduce una razón del por qué debe el cristiano vivir las instrucciones del versículo 1 y 2. Nosotros también éramos en otro tiempo. Nosotros también éramos en otro tiempo. Los cristianos deben siempre reflexionar sobre la pasada manera de vivir para así tener la conducta descrita en los versículos 1 y 2. Nosotros somos ejemplo ante el mundo de la gracia de Dios en los hombres. Además de eso, al recordar a los cristianos cómo habían sido nuestra vida ante nuestra conversión, habrá menos peligro de que vuelva a ello. ¿Sí? ¿Cómo hemos sido los cristianos? Y ahora el apóstol Pablo le dice a Tito que le enseñe esto a los hermanos. Hemos sido insensatos, es decir, sin comprensión, ignorante literalmente, sin mente. La misma palabra griega aparece en el verso en 1 Timoteo 1, 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunde a los hombres en destrucción y perdición. Nos convertimos en necios. Romanos 6, 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Efesios 4:10, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Sin inteligencia. Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Somos rebeldes. Sí, rebelde. Desobedientes.
extraviado, más bien engañado. Como dice 2 Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esclavo de la concupiscencia y deleite diverso. Sí, el pecado reina en el mundo y en la vida de las personas, pero ya no debería de morar en la vida del cristiano. No debemos de estar bajo las pasiones, bajo la concupiscencia, bajo los deleites, bajo los placeres. Viviendo en malicia y envidia. Ser guiado o pasar el tiempo conforme a la voluntad de este mundo. Viviendo en malignidades. El amor no tiene envidia. No busca lo suyo propio. El mundo aborrece. La envidia carcome los huesos. La Biblia está lleno de ejemplos de hombres que tuvieron envidia, pero con consecuencia amarga. Por ejemplo, la muerte de Abel es uno de ellos, la venta de José a la esclavitud, la rebelión de Coré, la misma crucifixión de Jesús fue por envidia. Aborrecible. Son personas detestables, repulsivas, que solo sirven para sus propios intereses. Una persona aborrecible será siempre egoísta, nunca tendrá amor. No sabrá amar y chocará continuamente con otros iguales, es decir, estará en constante disensión, pleito. Y entonces termina este ser humano aborreciéndose unos a otros. El odio produce odio, miseria. La persona en ese estado llega a ser miserable. Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Terminamos acá, amados hermanos. Nos escuchamos a las 10 de la mañana para que sigamos estudiando la bendita palabra de Dios. Buenos días.